Muy bien, estamos repasando el libro de Hechos 2:25 al 36, las profecías de David. Lo que habíamos encontrado es que Pedro está predicando a una multitud que había venido a la fiesta de Pentecostés. Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos y ahora está enviando al Espíritu Santo como una promesa cumplida a sus discípulos. Sus discípulos han recibido la llenura del Espíritu Santo como una evidencia de la resurrección de Jesús. Y esta evidencia de resurrección solamente ocurriría con un descendiente de David que Dios levantaría y que sería el Mesías para toda la nación y ahora anunciado a todo el mundo. La pregunta es si la gente cree realmente que Jesucristo es el Señor y el Mesías. La pregunta se puede también dirigir hacia nosotros. ¿Jesús es nuestro Señor y nuestro Mesías? Pues de eso se trata. Pedro va a predicar acerca de Joel y va a anunciar que la venida del Espíritu Santo estaba profetizada y que habrían señales después de ella, que todavía están por suceder. Inmediatamente, Pedro va a citar a David, que es el tema del día de hoy, en el versículo 25 al 28, y va a hablar de David como el salmista y que es un profeta. Amén. Y luego citará a David, el patriarca y profeta, versículo 29 al 31. En la primera parte hablará acerca de la profecía. En la segunda parte hablará que esa profecía se cumplirá en un descendiente de David que nunca morirá, que será un descendiente eterno, un descendiente sin muerte. Morirá y resucitará para vida eterna. Así que esta profecía es interesantísima. ¿Ok? Y para evidenciar que eso se ha cumplido, Pedro va a hablar de que tanto los que están escuchando como él mismo son testigos de que ese cumplimiento se acaba de suceder. Como el descendiente de David que resucitará para vida eterna, enviará el Espíritu Santo y todos serán llenos. Ahora, los discípulos de Jesús habían visto a Jesucristo por 40 días entrar y salir resucitado, lleno de poder, lleno de gloria, y lo vieron ascender al cielo. Ellos eran testigos de su resurrección. Sin embargo, ahora, en este instante vamos a ver cómo ellos van a evidenciar el derramar del Espíritu Santo hacia todo el mundo, y todo el mundo verá ese derramar del Espíritu Santo y dirán, wow, ¿qué es eso? Y Pedro relaciona llenura del Espíritu Santo con el cumplimiento de la profecía del Mesías. Jesús es el Mesías y ustedes son testigos y nosotros somos testigos. Nosotros de haberlo visto y ustedes del derramar del Espíritu, que es el testimonio de ello. Por eso que al final termina hablando de Jesucristo como Señor y Cristo, ¿no? Así lo ha constituido el Señor. Vamos a verlo entonces. Las profecías de David. Jesús entonces, hablando de él, David el salmista habla de las profecías. Citando el Salmo 16, David afirmaba estar seguro por la comunión que tenía con Dios. Esa es la afirmación que hace en la primera sección de ese salmo. Que aún en la tumba Dios no lo abandonaría. Sin embargo, Jesús no quedaría en el sepulcro para siempre. Así que acá hace una diferencia. David estaba seguro de que estaría con Dios para siempre, pero a la vez utiliza esa frase como una profecía y la saca de David y le dice, aunque en David se cumplirá, se va a cumplir en el descendiente de David, que es el Mesías, que es Jesús. Así que la profecía está dirigida al descendiente de Jesús y no a David. Segundo, ese descendiente, ¿no?, que viene del patriarca y profeta David, vivirá para siempre. Pedro analiza el Salmo 16 del 8 al 11, que es lo que acaba de hacer cuando habla de la profecía. Ok, y concluye que habla del Mesías, quien vencería la muerte y reinaría por la eternidad. Lo primero que dice David es que es un patriarca y que este patriarca tiene un lugar en el cementerio. Es un patriarca con sepultura. Pedro pone a David al nivel de los demás patriarcas, como el de Abraham, Isaac, Jacob, las cabezas de Israel. Y como todos ellos, David murió, pues. Claro, murió, y todos los judíos saben e incluso conocían dónde estaba el sepulcro de David. Era el sepulcro de los reyes, él se encontraba allí. Y David, ¿no? Y Pedro habla ahora ya no solamente de David como un patriarca con sepultura, sino habla luego de David como un profeta que tenía un hijo eterno.
Así que encontramos estos dos aspectos en el análisis de Pedro. David, un patriarca con sepultura, pero David también era un profeta con un hijo eterno. Luego, Pedro pone a David como profeta, asegurando que Dios le juró que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Uno de sus descendientes sería inmortal. Sí, inmortal. Lo que muchos sueñan, ¿no? Mucha gente sueña, las películas que vemos, hablamos de una evolución, entre comillas, humana, en la que el hombre desea vivir para siempre y tener todo el poder. Ese es el engaño del diablo para el hombre, ¿no? La verdad es que somos pecadores y estamos destinados a la muerte. Eso es lo que Dios nos dice, la mala noticia. Y la buena noticia es que Dios nos va a resucitar para vivir con Él para siempre de manera inmortal, en Cristo Jesús. Si quieres inmortalidad, tienes que venir a los pies de Jesucristo arrepentido. Así que esta profecía, que está analizada por Pedro, pone a David en su lugar. Sí, David, Dios te va a resucitar, David, y vas a estar con Dios. Pero esta profecía que era tuya, la estamos trayendo y ahora se va a aplicar al Mesías. En él va a ser eterno. Así que este rey Cristo Mesías resucitará de la tumba y tendría vida por siempre. Porque no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de David vio corrupción. Se pudrió, ¿no? En la tumba. Regresó al polvo de donde vino. Pero el cuerpo de Jesús no duró 3 días y resucitó de entre los muertos. Y se cumplió literalmente ello. Así, lo primero que estamos viendo es que en Jesús se cumple la profecía y se cumple la eternidad. Tercero, vamos a ver que hay testigos que pueden dar fe de esto. Toda la generación de Pedro y Pedro son testigos de este evento extraordinario. Los testigos. Pedro relaciona los hechos de resurrección, ascensión al cielo, ¿no? A la diestra de Dios Todopoderoso, y también el derramamiento del Espíritu Santo en este icónico evento, en este único evento, en este gran evento, para decir, nosotros somos los testigos visuales, presenciales, de un Jesucristo que venció la muerte. Comimos con Él. ¿Me entiendes? Estábamos en la barca y él estaba haciendo pescado y tenía pan allí, en una pequeña hoguera. Y nosotros salimos y lo vimos y lo abrazamos. Tomás se acercó a él y Jesús le mostró sus heridas, que tenía tanto en la mano como en el costado, y lo declaró Señor y Dios. Así que nosotros somos testigos presenciales, visuales, auditivos de un Jesucristo resucitado, el descendiente de David que cumplió las profecías. Esto me aloca, me duele la cabeza, tanta información, esto es una locura. y este Mesías que resucitó, ¿no? Ascendió al cielo y cumplió la profecía de la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? El enviar a su Espíritu Santo, como dijo Joel. Y ahora Pedro de repente levanta la ceja y mira a todos y les dice, ustedes acaban de ver que ha sido derramado el Espíritu Santo, y todo el mundo diría, sí. Entonces ustedes también son testigos de la resurrección de Jesucristo. Está la llenura del Espíritu Santo, como una evidencia clara de que Jesucristo es el Mesías resucitado para gloria de Dios. ¿Crees estas verdades? ¿Crees lo que está en la palabra de Dios? ¿Crees en la predicación de Pedro en el primer siglo? ¿Crees en la evidencia de la muerte, resurrección, ascensión de Jesucristo? Y que con ese poder envió a su Espíritu Santo que hoy quiere morar en tu corazón. Acepta estas verdades en tu vida, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti como una gran promesa. Porque finalmente, a pesar de que la casa de Israel crucificó al Mesías, técnicamente, el Dios de Israel lo resucitó de entre los muertos. Por eso es que Él es Señor y Él es Cristo. Jesús es el Señor y el Cristo. Versículos 34 al 36, donde involucra otro salmo. Pedro citó el Salmo 16 y ahora cita otro salmo, que es el Salmo 110. Pedro afirma a los creyentes que Jesús ascendió al cielo, ocupó el sitio honorífico de estar a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y por eso Cristo tiene todo el poder, ¿no?, de enviar al Espíritu Santo a la tierra para que viva en los que quieren creer nada más. Conclusión: la casa de Israel
crucificó a su propio Mesías, pero el Dios de Israel lo resucitó de entre los muertos y lo puso como una evidencia al mundo de que Él es el Señor y Él es el Cristo. Por eso es que la pregunta está allí. ¿Es Jesús tu Señor y tu Cristo? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Mesías Salvador personal? ¿Le has entregado tu vida al Señor por completo? Dios te llama a que el día de hoy te arrepientas de tus pecados y le entregues tu vida a Él por siempre. Dos palabras que debes recordar: fe y arrepentimiento. Si crees en estas verdades de Jesucristo, entonces el día de hoy debes recordar que Él quiere ser tu Señor y quiere ser tu Mesías, tu libertador y tu Salvador. La nación de Israel es el culpable de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ellos se entregaron al Mesías y Dios le resucitó, amén. Lo resucitó en la gloria de Dios, amén. Pero Roma fue el que puso la cruz. Y la verdad es que Jesucristo nunca hubiera venido a morir en una cruz por la mano romana y por la conspiración judía si tú nunca hubieras pecado. Este discurso está dirigido a judíos, pero no nos exime a nosotros. Tú y yo somos culpables también de la muerte del Señor Jesús. Él vino a este mundo por culpa de nuestro pecado para que nosotros fuésemos rescatados de la muerte eterna. Él lo hizo por amor, es cierto, pero Él nunca lo hubiera tenido que hacer si tú y yo nunca hubiéramos pecado. Hemos fracasado ante el Señor. Por eso es que es tan importante que nos arrepintamos de nuestros pecados para regresar a Él y pongamos nuestra fe en su obra. Vino a este mundo, murió en una cruz, como hijo de David, resucitó entre los muertos y envía su Espíritu Santo. ¿Quieres recibir la salvación y la vida eterna y con ello el Espíritu Santo en tu vida? Hoy día entrégale tu vida al Señor. Arrepiéntete conmigo y pon tu fe en la obra de Jesús y ten vida eterna y recibe la promesa del Espíritu Santo en tu corazón. Hoy día puedes recibir a Jesucristo siempre y cuando lo declares como tu Señor y como tu Mesías. Vamos a orar. Señor, queremos que tú recibas nuestras vidas, Señor, como una ofrenda. Nos arrepentimos de nuestros pecados y realmente confesamos la maldad de nuestro corazón y cómo necesitamos de ti en nuestra vida. Señor, necesitamos nacer de nuevo, una nueva oportunidad. Necesitamos que tú seas nuestro Señor y nuestro Redentor por la eternidad. Señor, queremos que tú seas por la eternidad y por siempre aquel que gobierne y dirija nuestras vidas como el único Señor a quien yo le voy a rendir cuentas todos los días de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida por siempre. Recíbeme como tu Hijo, hazme nacer de nuevo, Señor, y envíame tu Espíritu Santo en mi vida. Tú eres mi Señor y mi Cristo por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios.